si hacemos un balance de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que ese balance está sujeto a las características esenciales que consisten en la evolución espiritual, y que es paralela en todos los pueblos, tanto mediterráneos como asiáticos, que por eso es que surge el panteísmo, surge aquellos ahondamientos donde Sigmund Freud analiza y cree que el matriarcado y el paralelismo van de la mano. Y otros piensan que primero fue el matriarcado y después el patriarcado. Otros que el uno se dio en Occidente y el otro en Oriente. De todas maneras, en esta cuestión de los celos y el santo desnudo, tenemos que ahondar en las infancias psicoanalíticas de un individuo testado, apegado a los senos de su madre. Y por eso analizamos, por ejemplo, los complejos, por ejemplo, de inferioridad en Arthur Adler, en Sigmund Freud, que ahonda en el psicoanálisis. Pero es que precisamente en este hombre que estudiamos llamado Juan Lassalle, quien encuentra posibles orígenes sociales, de tal manera que mientras que Adler ahonda en los complejos de inferioridad y analiza la cuestión de la cuestión digamos de procreación, el pene y esas cuestiones, resulta que el santo desnudo no tiene ni un ápice de erotismo, que ni siquiera ese David de Miguel Ángel se puede comparar a esas cosas. Este es un santo que es totalmente sublime. Es un santo que cuando ya el mundo exterior, las grandes metrópolis con sus conflictos sociales, feminicistas, etcétera, etcétera, matanzas por celo, etcétera, es época en que apenas en Francia sucede la Revolución de la Rosa, ya en 1963. Para esa época aquí en Colombia creo que se daba apenas la ley 45 de 1963 de Carlos Lleras Restrepo, los derechos del hijo natural. Sin embargo, en ese pueblo llega un momento, en ese pueblo llamado San Remo, llega un momento en que llega allá esa Roma fundada por Remo y Rómulo, y se forman concilios. Entonces la pequeña iglesita, debido a la gran feligresía que venía de todas partes del mundo, de Barranquilla acudieron francesas, del barrio chino, acudieron del barrio ese que era un antro, pero que el padre Bernardo Hoyo inició con pavimentaciones de arroyo y carreteras aquí en Barranquilla, que fue el boliche. Muchas mujeres fueron y al verlo y al observarlo inmediatamente quedaban casi que beatificadas y salían con otra mentalidad. De ahí que los concilios determinaron colocarle una música como si fuera la de Warner o de una sinfónica de un país desarrollado, y se convirtió en una pequeña catedral, aquella casucha y aquella casita donde apareció en una pared el santo desnudo. El santo desnudo tenía en su rostro, que prácticamente no se veía sino sus órganos, su rostro estaba tachonado de una infinidad como de estrellas luminosas que parecían rubíes de distintos colores, entre los que estaban rubíes rojos, azules, rubíes ultramarinos. Y tenía el santo desnudo, tenía del cuello hacia abajo una sublimidad en los pectorales, y su rostro pasaban nubes multicolores. Entonces decidió el Vaticano colocarle el Papa de la época que mencionamos, colocarle luces y una música casi que celestial y gregoriana. Las personas llegaban ya no solamente adúlteras,
Ya no solamente mujeres quedadas que ya San Antonio no le servía a San Antonio para nada, sino prostitutas de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, del barrio chino llegaron las francesas, gente de nacionales, prostitutas nacionales, venidas de Córdoba, de otras partes del país, ¿ya? Del interior, y las mujeres se convertían prácticamente en unas santas civiles de una sociedad que, precisamente cuando estudiamos el balance de la antigüedad, nosotros vemos que estos pueblos llegaron a crear cultos antiguos en una unidad de religión, y así el santo desnudo fue venerado, y ahí está el santo desnudo en la historia del pueblo de San Remo. Continuaremos con el santo desnudo y los complejos sexuales y psicológicos donde han entrado grandes psicoanalíticos y psicosociólogos y antropólogos. Continuaremos con el profesor Robinson Ferreira con sus clases.